Hola, mi nombre es César Arenas y les doy la bienvenida a un video más sobre la historia de la Puglia. Este video tiene como objetivo desarrollar el tema del reino de las dos Sicilias y la reunificación italiana y cómo afectó esto a la Puglia, ¿no? Sin embargo, antes de entrar a esos tópicos, me gustaría hablar de dos ciudades y de aspectos específicos de esas dos ciudades que no he mencionado. La primera ciudad es la ciudad de Tarento o Taranto, como le llaman los italianos. Eh, Taranto, este puerto del sur de la Puglia, tuvo una comunidad judía importante hacia el siglo XII, durante la época normanda y bueno, en los años siguientes, ¿no? Se calcula que hubieron 200 familias. Menciono esto porque ya hemos hablado, por ejemplo, de la comunidad árabe en Lucera, ¿no? Arriba en la Capitanata, o de la comunidad provenzal también en la Capitanata, ¿no? Entonces, un poco para hablar de la multiculturalidad de la zona. Pero luego fueron desapareciendo, obviamente, sobre todo durante la época española, ¿no? Recuerden, la Inquisición española, ¿no? También operó en el sur de Italia. Bueno, el otro dato importante tiene que ver con la ciudad de Alberobello. Alberobello es en la actualidad una pequeña ciudad que es muy turística en la Puglia, ¿no? Para todos los que alguna vez estén en Italia y vayan a ir a la Puglia, seguramente les van a decir que vayan a Alberobello, ¿no? Alberobello se caracteriza por los trulos. Los trulos son unas construcciones con forma piramidal, cónica, ¿no? Que están hechas de piedra, sin cemento, sin ningún tipo de pegamento, ¿no? Y bueno, de ahí son muy conocidos. Y Alberobello se originó porque un conde, ¿no? El conde de Conversano, si no me equivoco, se llamaba Andrea Mateo. Este conde, que era hijo de uno de los que había participado en la batalla de Otranto, no sé si lo recuerdan, eh, contra los turcos, ¿no? Bueno, su papá había muerto ahí. Decidió que para los ganaderos, ¿no? Que estaban en la zona, los ganaderos le pidieron si podían establecerse ahí, pero el conde no quería pagar un tributo, ¿no? Al rey de Nápoles, porque si fundaba una ciudad tenían esa ciudad que pagar un tributo. Entonces les ofreció como alternativa que crearan estas viviendas que se podían destruir rápidamente, ¿no? Se podían desarmar rápido porque no tenían cemento, eran piedras puestas una sobre la otra, ¿no? Con esta forma cónica que además las hacía muy resistentes también, a pesar de no tener ningún tipo de unión, ¿no? Y de ahí nació, ¿no? De ahí nació y se hizo y se hicieron muy populares, ¿no? Ahora son muy pintorescas. Bueno, eso relacionado a algunos aspectos que quería agregar. Muy bien, vayamos a hablar del Reino de las Dos Sicilias. El Reino de las Dos Sicilias nace oficialmente después o durante el Congreso de Viena, ¿no? En lo que se conoce como la reacción monárquica, ¿no? El Congreso de Viena, las potencias, las monarquías europeas se juntan para establecer, ¿no? Medidas para evitar que se volvieran a producir revoluciones como la Revolución Francesa. Esto se llama la restauración, justamente, ¿no? Ocurre y se les restaura los reinos, por ejemplo, Francia, España, etcétera, a las antiguas casas gobernantes. ¿Qué pasa con el sur de Italia? Bueno, el reino de Nápoles y el reino de Sicilia, ¿no? Son restituidas a la familia de los Borbones Sicilia, ¿no? Esta rama menor de los Borbones. Y en la figura de el rey Fernando, ¿no? El rey Fernando, que ya había gobernado como rey de Nápoles y de Sicilia, ahora gobierna como Fernando I, rey de las dos Sicilias, porque se juntan. En realidad, lo que establece el Congreso de Viena es la disolución del reino de Sicilia. El reino de Sicilia desaparece y la capital, ¿no? Y digamos, la parte que asume más poder, obviamente, la constitución, ¿no? O mejor dicho, la estructura administrativa, gubernamental del aparato estatal va a ser la de el reino de Nápoles. Y la capital, obviamente, va a ser Nápoles.
Esto obviamente va a dejar muy descontentos, como siempre, a los sicilianos, que tenían sus propias constituciones desde Melfi, no sé si lo recuerdan, desde Federico II, ¿no? En el siglo XIII. Las constituciones habían continuado rigiendo en el reino de Sicilia, casi sin cambios. Bueno, y eso va a dar paso a la cuestión siciliana, ¿no? Que va a influir mucho en los siguientes años, sobre todo en las revoluciones que van a haber, las revueltas, ¿no? Que van a haber en Sicilia. Bueno, Fernando va a mantener las reformas napoleónicas y además va digamos, hacer una readministración, redistribución territorial también, ¿no? Acá podemos ver cómo en lo que actualmente es la Puglia, durante el reinado de las dos Sicilias, fueron estos tres territorios que ya venían desde antes, ¿no? La Capitanata, digamos, en honor a al antiguo territorio, el capatanato de los bizantinos, cuya capital era Foggia y tenía tres regiones, o tres distritos, ¿no? Foggia, San Severo y Bovino. Esta era la región número 6. La región número 7, que correspondía a la Terra di Bari, que tenía también tres distritos, Barletta, Altamura y Bari, ¿no? Aquí estaban las capitales de cada uno de estos distritos. Y luego la región número 8, que correspondía a la Terra de Otranto, que tenía 4 distritos, ¿no? Taranto, Tarento, Brindisi, Lecce, donde estaba la capital, ¿no? Y Gallipoli. Muy bien. ¿Qué pasó durante la época de Fernando, ¿no? Van a ver durante el reinado de Fernando, se van a producir lo que se conoce como las revoluciones liberales, ¿no? No solo en el sur de Italia, sino en toda Europa. Son revoluciones que quieren justamente derrocar el antiguo régimen. Van a haber revoluciones liberales en 1820, 1830, 1848, ¿no? La de 1820 va a obligar a Fernando, que aún gobernaba, el gobierno hasta el 25, a jurar una constitución y además establecer un parlamento, ¿no? Con lo que va más o menos a apaciguar las tentativas revolucionarias. Sin embargo, luego le va a suceder Francisco I, que va a tener un reinado muy corto, del 25 al 30, ¿no? Y ahí le va a suceder Fernando II, ¿no? Fernando II. Y Fernando II, en 1830, va justo a ascender al trono en la época de las revoluciones del 30. Las revoluciones del 30 van a producirse sobre todo, es verdad, en Nápoles, pero sobre todo en las ciudades del norte de Italia, que va a estar administrativamente más o menos van a ser unos 5 o 6 reinos, ¿no? Territorios, principados, ¿no? Ducados, etcétera, en los que va a estar dividido el norte. Y entonces en las ciudades principales se va a producir, pero muchos de estos territorios son semi-independientes porque van a estar bajo la dominación del Imperio Austriaco, ¿no? Y entonces estas revoluciones van a ser suprimidas fuertemente por los austriacos. Eso va a hacer que Fernando II, que comienza su reinado justo en esa época, vaya a tener también una inclinación más reaccionaria, ¿no? Una actitud más reaccionaria, ¿no? Contra todo tipo de revuelta. Aquí hay que mencionar, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la presencia de los carbonarios, ¿no? Los carbonarios van a ser una sociedad secreta, como los masones más o menos, que se van a fundar en Nápoles hacia 1805, durante la época de la invasión napoleónica. Y los carbonarios van a buscar justamente la independencia, ¿no? Van a luchar no solo contra Napoleón, sino también contra los Borbones, ¿no? Lo que quieren es eliminar la monarquía del reino de las dos Sicilias. De hecho, los carbonarios van a tener una vida, van a participar en las revoluciones del 30, pero van a participar sobre todo en las revoluciones del 48. Y ahí esa va a ser su último gran
intento, digamos, ¿no? Porque de ahí van a desaparecer. Un carbonario llamado Domenico Tranaso, que era del norte de Italia, pero que va a residir en Altamura, va a participar de estas revoluciones, ¿no? Va a levantar a Altamura en contra de la monarquía borbónica, va a expulsar al ejército, ¿no? El destacamento borbónico que está en la ciudad. Sin embargo, luego va a ser encarcelado junto con su hijo, va a ser juzgado y va a morir en prisión unos años después en Trani. Estas revoluciones del 48 van a obligar que Fernando II, el rey, jure una nueva constitución, ¿no? Pero poco a poco se va a ir desapegando de ese juramento hasta que va a quedar en nada, en general. Una constitución obviamente más liberal. Los carbonarios van a dar paso a otra organización, una organización que se va a fundar fuera de Italia, en Marsella, en Francia, que se llama la Joven Italia. Y esta organización, la Joven Italia, va a estar fundada por un polemista, un revolucionario, digamos, llamado Mazzini, que va a buscar justamente que en Italia se instaure una república y que dejen de haber monarquías, y sobre todo la injerencia de potencias extranjeras como Francia y Austria, ¿no? De esta organización de la Joven Italia va a salir justamente uno de los revolucionarios más famosos de esta época, que es Garibaldi, ¿no? Y Garibaldi va a ser encargado por un rey, el rey Víctor Manuel II de la Casa de Saboya, ¿no? El rey de Cerdeña, una isla que estaba al oeste de Italia, ¿no? Va a ser encargado de que conquiste el sur de Italia, en realidad el reino de las 12 Sicilias, para el reino de Cerdeña. Vamos a hablar un poco de la Casa de Cerdeña. La Casa de Cerdeña fue una casa monárquica que tuvo como origen un territorio que actualmente está en Francia, ¿no? Savoy, una región de Francia, al sureste, en el límite con Italia. De ahí eso fue más o menos en el siglo XI, estamos hablando de 1000 algo, ¿no? Con un conde llamado Humberto Mano Blanca. Después estos condes de Saboya van a irse expandiendo hacia lo que son las regiones del Valle de Aosta y del Piamonte, ¿no? Donde está Torino, Turín, en Italia, y se va a crear el Ducado de Saboya, que va a tener una existencia muy larga, hasta 1718. Después de esa época, se les va a entregar a estos duques de Saboya la isla de Cerdeña, y en 1720 se va a crear el reino de Cerdeña, ¿no? Y este reino de Cerdeña, hacia el año 1860, por ahí, va a iniciar una expansión hacia las tierras del norte y del centro de Italia, ¿no? El Milán, la Toscana, etc. Como no puede pasar, ¿no?, por el centro de Italia, porque están los estados pontificios, los estados del Papa, que el Papa tenía una especie de pequeño reino en el centro de Italia, Roma y alrededores. Entonces decide mandar a Garibaldi hacia el sur y lo manda a la Sicilia, ¿no? Y en Sicilia, Garibaldi va a desembarcar en mayo de 1860. Y después de una serie de varias incursiones, ¿no?, por toda la Sicilia, va a pasar al sur de Italia, y en septiembre de 1860 va a entrar a Nápoles, expulsando al rey, el rey de las 2 Sicilias, el último rey, Francisco II, ¿no?, que reinó solo 2 años, un poco menos en realidad. Va a abandonar el sur de Italia y se va a ir hacia los estados pontificios el 14 de febrero de 1861, ¿no? Nunca abdica, por lo que sus descendientes aún reclaman ser reyes de las 2 Sicilias, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca abdicó. ¿Y quiénes van a ayudar a Garibaldi? Bueno, Garibaldi va a llegar a Sicilia con 1000
89 hombres, por eso se llama esa expedición la expedición de los 1000, ¿no? Y luego se le van a ir sumando muchos sicilianos que van a apoyar a Garibaldi porque obviamente estaba esta cuestión de que se sentían parte de un reino, el reino de las dos Sicilias, que no los tomaba con la importancia que debían tener. ¿Se acuerdan que les dije lo de la cuestión siciliana? Ya en Nápoles lo va a apoyar una organización llamada la Camorra, ¿no? Esto está en completa discusión porque la figura de Garibaldi en el sur de Italia es ambigua, dado que para muchos italianos del Mezzogiorno, no del sur, la reunificación italiana no fue del todo provechosa, ¿no? Porque empobreció el sur, que tenía otra dinámica, al hacerlo parte de un reino que estaba con una dinámica distinta en el norte, ¿no? Bueno, la Camorra era una organización más o menos secreta también, ¿no? Que una especie de mafia, ¿no? Que protegía a sus integrantes, y va a apoyar a Garibaldi. Y en la Puglia, por ejemplo, se va a declarar, se va a anexar al reino de Cerdeña el 18 de agosto de 1860, ¿no? Justamente, muy rápido en realidad, son los territorios que rápidamente se anexa a el reino de Cerdeña, este reino del norte de los Saboya, justamente durante las campañas de Garibaldi. Garibaldi no va a tener luchas en este territorio en general, no va a llegar a este territorio, no van a haber grandes batallas acá, pero sí va a haber algunos que lo van a ayudar en la Puglia. Por ejemplo, va a haber un bandido muy famoso llamado Carmino Croco, ¿no? Este bandido era de la región de Vulture, que es esta zona de acá, por donde está Melfi. Iba a, por ejemplo, usar Vulture, Bovino, ¿no? En la Capitanata, como sede de un conjunto de operaciones para desestabilizar toda esta zona, ¿no? Y cometer sus pillerías. Eso es parte de un fenómeno que es conocido como el brigantaggio, ¿no? O el bandidaje, que va a ser muy popular también, así como los carbonarios, ¿no? Que tenían estas luchas políticas, ¿no? Ideológicas. Estos bandidos que van a asolar el sur de Italia, ¿no? Sobre todo los campos, ¿no? Los carbonarios eran más de ciudad, ¿no? Van a nacer a partir de ese ejército de la fe del que les hablé, ¿no? Que se opuso justamente a la República Napolitana, ¿no? Que la dirigió un cardenal. Entonces, en realidad es un grupo con tendencias premodernas, ¿no? Y rápidamente, cuando se reunifique Italia, ¿no? Van a ser perseguidos, ¿no? Obviamente por las autoridades del nuevo Reino de Italia. El Reino de Italia se proclama el 17 de marzo de 1861, ¿no? Ahí se proclama el Reino de Italia, y el primer rey va a ser Víctor Manuel II, de la Casa de Saboya, ¿no? Obviamente, Víctor Manuel II de la Casa de Saboya. Una última cosa que quería mencionar es que la Casa de Saboya va a continuar con sus luchas para conquistar los otros territorios que le faltan, y es así, por ejemplo, que hacia 1866, ¿no? Va a conquistar el Véneto, una región del noreste de la actual Italia, y luego hacia 1870 los estados pontificios, ¿no? El Papa no va a reconocer, obviamente, el Reino de Italia como tal, ¿no? Y en 1871 va a cambiar la capital. Ya la había cambiado de Turín a Florencia, si no me equivoco, la va a cambiar a Roma, que es la actual capital de Italia, ¿no? Y ya más o menos para 1870 Italia es lo que es actualmente como país, digamos, no solo que es un reino, una monarquía parlamentaria. Una última cosa, se dice que hubo un plebiscito, ¿no? Porque las campañas del sur tuvo cierta... Ninguna potencia extranjera participó para defender al pobre reino de las dos Sicilias, ¿no? Francisco II buscó el apoyo de Francia, pero en vez de defender el reino él mismo, y muchos dicen que eso fue un error, la conquista del sur de Italia es
fue a todas luces una violación del derecho internacional, ¿no? El sur de Italia era un reino independiente, ¿no? Y fue una conquista de anexión, ¿no? Hubo un plebiscito el 21 de octubre de 1860 en el sur. Las provincias del sur votaron y mayoritariamente votaron por el sí, ¿no? Nápoles y Sicilia votaron por el sí, pero hay una gran discusión sobre las condiciones en las cuales se hizo ese plebiscito, porque, por lo que he podido revisar, parece que hubo una gran presión por parte de las autoridades dirigidas por Garibaldi, que se había declarado dictador del sur de Italia, ¿no? Que además reprimió a todos los disidentes y obligó, ¿no?, a que la gente votara por el sí, al parecer, ¿no? Eso es lo que se menciona, lo que he podido revisar, ¿no? Como les digo, esta es una etapa controversial de la historia de Italia y de la Puglia en particular. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.